Silvia, Sì. Ciao, Benvenuti tutti. Siamo contenti di rincontrarci ancora una volta bienvenidas y bienvenidos a todos. Nos alegra encontrarnos una vez más en este camino de preparación para la celebración del 40º aniversario de la Pascua de Madre Giovanna, que recordaremos el próximo 21 de diciembre. El tema elegido para este encuentro es el carisma franciscano de Madre Giovanna. Antes de comenzar en el tema, unas palabras introductorias. Todas las familias religiosas, órdenes e institutos, así como cada cristiano, remontan a su fuente, es decir, al Evangelio y al compromiso bautismal tomado seriamente. En este punto, alguien podría preguntarse, ¿qué es la realidad franciscana? ¿Existe alguna particularidad que la distinga de otros carismas? ¿Cuál? La acción del Espíritu Santo en cada persona se une a las disposiciones humanas que orientan hacia uno u otro servicio comunitario. De esta llamada general a la santidad y al apostolado, brota un destino específico y profético. El franciscanismo nació como un movimiento. San Francisco de Asís es el iniciador de un impulso múltiple y bien definido, cuya característica es la autenticidad cristiana. La alegre disponibilidad al mandato del amor para seguir a Cristo y por él experimentar el misterio de la fraternidad con toda la humanidad y la creación en la paternidad de Dios. Para San Francisco, el camino era el de la santa sencillez. ¿Y Madre Giovanna? ¿Cómo vivió ella la dimensión franciscana? ¿Cómo la concebía? Las hermanas Macarena Alvariza y Estefania Stabile dirigirán el encuentro de hoy y nos ayudarán a profundizar en la dimensión franciscana en Madre Giovanna. Les expresamos nuestra gratitud por lo que ya han preparado y compartirán con nosotros. Antes de comenzar con la presentación, introducimos el tema con una iluminación. Son palabras de Madre Giovanna, en realidad de Luisa Ferrari, que escribió la noche del 25 de enero de 1918, hace más de 100 años, si yo fuera franciscana. se fossi francescana, Si fuera franciscana, escribo bajo la luz y la sonrisa de Dios, soñando mi sueño predilecto. Si fuera franciscana, quisiera fundir en mí las dos grandes almas del Padre y de la Madre. Del uno robaría la seráfica alegría del Espíritu y de la otra la heroica pura inmolación. Sí, si fuera franciscana, querría vivir la pobreza de Cristo y querría vivirla tanto que la personificaría en mí. Querría que en mi celda se pudiera escribir:
Aquí Mi madre se metió el guiso esconde en la olla del café la con leche. sonrisa de la pobreza. ¿Qué pasó? Mi madre metió el guiso en la olla del café con leche. Tenía una ollita con café con leche y metió el guiso ahí. Ay, Dios. Ahora están sin almuerzo. Ah. Sì, se fossi francescana vorrei vivere la povertà del Cristo e Sí, si vorrei fuera franciscana, querría vivir la pobreza de Cristo y querría vivirla tanto que la personificaría en mí. Querría que en mi habitación se pudiera escribir: aquí se esconde la sonrisa de la pobreza. No querría que se dijera que nada es mío, sino todo de todos. Solo una cosa no querría que fuera pobre: la santa la letizia. santa alegría del amor fraterno. E per Y incominciare para vorrei empezar, farmi semplice, querría hacerme simple, porque la simplicidad es verdad. Siempre simple en todo, en el pensamiento, en el querer, en el amor. Pediría a Dios poder adquirir la simplicidad del rayo de sol, de la onda del viento, del terrón de la tierra. Querría poder comprender el lenguaje de las flores, de las hierbas, de los pájaros, de la luz, de los cielos infinitos. Poder descender en el abismo del amor simple de la madre naturaleza, para volver a abrazar a Dios. Si fuera franciscana, querría leer siempre en el inmenso libro de la naturaleza, porque en él están encerrados profundos misterios de verdad y de amor. Sì, Le se diría al Señor: sí, si fuera franciscana, querría olvidarme de mí por aquellos a quienes amo. se fossi Me francescana, parece que si non fuera vorrei franciscana, no querría otro deber, otra tarea, otro fin. Vivir para amar, amar para bendecir, benedire per rendere bendecir para dar gloria al supremo amor. e per questo Y para ello sceglierei a me fedeli elegiría como fieles custodios la humildad, la sinceridad y la simplicidad. Sì, Sí, se fossi si fuera francescana franciscana, vorrei diventare querría volverme tan humilde que no supiera quién soy. vorrei che la mia Querría que mi vida fuera un continuo acto de dulzura y serenidad. vorrei sempre Querría sorridere, siempre sonreír, siempre condescender, siempre ayudar. vorrei Querría que para ellos mi presencia la mia presenza fosse fuera un un rayo de afecto fraterno. e per giungere a Y questo para llegar a esto, sceglierei me elegiría como principio el divino mandamiento: fai agli altri haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. e qui affermo che se fossi Y aquí afirmo que si fuera franciscana, querría volverme tan sincera que con solo verme bastara para recordar la verdad a quien quisiera mentir. Querría ser sincera a costa de todo, incluso de la vida. Siempre, siempre, siempre sincera, como si estuviera ante la eterna verdad. La simplicidad es la sinceridad del alma. Quien es simple es siempre sincero, y quien es sincero es simple. Si fuera franciscana, querría vivir todas las glorias del Padre y de la Madre.
No dudaría en cantar sus glorias en cada ocasión. Vorrei che amassero Querría que Dio amaran a Dios a través de mi continuo, sincero, profundo entusiasmo. Sì, Sí, si fuera franciscana, querría orar poco, lo puramente necesario, con los labios y mucho con el corazón. Querría que mi oración fuera una continua elevación en Dios y por eso callaría mucho para escuchar su gran voz. El ideal de la oración es el silencio adorante, bendecidor, suplicante. Si fuera franciscana, querría encerrar la vida en una alabanza perenne. Alabando al Señor, lo invocaré. Siempre, en todo lugar y por todo querría transformar mi oración en una alabanza filial perenne. Cuando sintiera que la vida comenzaba a decaer y toda fuerza se desvaneciera, no pediría más que una gracia: ser consumida por el amor de Dios. Sí, querría morir amando y bendiciendo como el seráfico Padre. Mi convicción es esta: el alma franciscana es la obra maestra de la simplicidad de Dios. Lo digo con franqueza. No querría hacerme franciscana a la ligera. Mi único grito querría que fuera: Señor, hazme santa. Y desearía volverme santa para agradecer a Dios por haberme creado, para darle a Él todo el amor posible y al prójimo toda mi ayuda para su salvación. Y suponiendo que se me concediera elegir mi misión en el cielo, pediría a Dios que me permitiera conducir a las almas a sentir su voz divina a través del universo creado, en la fe más ardiente y en la caridad más luminosa. Sí, pediría enseñar a las criaturas a transformarse en bendiciones vivientes de Dios. Amén. Amén. Hoy il piacere di presentarvi Tengo el gusto de presentarles a dos de nuestras hermanas misioneras franciscanas del Verbo Encarnado. Hermana Macarena Alvariza, misionera uruguaya, vive en Montevideo. Ha estudiado teología y ha servido a la familia religiosa durante muchos años como maestra de novicias. Actualmente vive en La Casilla, un lugar con diversos servicios en un barrio popular. Recientemente, también se ha involucrado en temas ecológicos. La hermana Stabile La hermana Stefania Stabile es una misionera italiana en Angola desde 2016. Ella acompaña varios proyectos pastorales y educativos en Banza, Congo, con un servicio destacado en el centro Frei Giorgio Giulianello. Además, la hermana Stefania es responsable de la formación inicial y actualmente se prepara para una nueva misión en Luanda. Después de su presentación, tendremos tiempo para hacerles preguntas y comentarios. Bienvenidas, bienvenidos, el turno para ustedes.
Un querido saludo a todos, en particular a las hermanas que están conectadas. Es un momento privilegiado e importante para encontrarnos y para saludarnos también. Así que me da gusto de tener este espacio, de este momento que nos viene ofrecido para compartir. El tema propuesto para este nuestro encuentro, como ya escuchamos, es el carisma franciscano de Madre Giovanna. Hemos intentado recopilar los momentos más significativos para conocer la historia y algunos de los escritos que constituyen la expresión del carisma franciscano en la Madre, y por lo tanto, en esta primera parte, traducir en el presente lo que representa para las misioneras franciscanas del Verbo encarnado y para aquellos que simpatizan con este carisma. La Madre, en una de sus cartas, afirma que somos franciscanas. Es inherente a nuestra llamada. Y en el primer capítulo de nuestras constituciones, donde se describe nuestro carisma, en el número 5 se afirma: nuestra vocación franciscana a vivir según el Evangelio exige una conversión radical y progresiva solicitada por la presencia del reino en relación con Dios, los hermanos y las cosas, y nos compromete a proponerlo nuevamente a todos con la palabra hecha creíble por la vida. Pero ¿de dónde viene la vocación al carisma franciscano de Madre Giovanna? Desde niña, ella misma cuenta que cuando era niña, sin conocer todavía a San Francisco, estaba enamorada de todo lo que era desnudo y pobre, desde las paredes hasta el techo. Por eso me recogía fácilmente en lugares silenciosos, solitarios, pobres, desprovistos de ornamentos como el desván y el sótano. Allí me era favorable el recogimiento en Dios, tanto entre las gavillas del desván como entre los toneles del sótano. El desván me atraía, además, porque desde una pequeña ventanita oía la campanilla de los capuchinos sonar para la oración. Era algo que me deleitaba. De hecho, Luisa Ferrari, antes de definirse franciscana por vocación, ya se había encontrado franciscana por temperamento y por impulso del espíritu, en sintonía con el pobrecillo, en el ímpetu poético, como escuchamos en el poema, en la alegría de vivir, en la propensión a descubrir todo lo que hay de bello y amable en el mundo. El encuentro más significativo que marca la opción fundamental por el franciscanismo, Luisa lo vive en un día de otoño de 1907, cuando, como impulsada por una mano amiga, entró en la pequeña iglesia servida por los frailes capuchinos, en el barrio desconocido para ella de Santa Croce. Así lo cuenta en una entrevista en 1975. No conocía absolutamente nada, ni de San Francisco, ni del franciscanismo. Cuando al entrar en la paz sagrada de esa desconocida iglesita, me sentí sumergir como en mi propio mar, atraída e impulsada por una fuerza amorosa que salía del santo sagrario.
Me dirigí inmediatamente a un confesionario, en ese momento en uso, sin saber quién estaba dentro, y escuché por primera vez la penetrante, arrolladora voz del seráfico Padre San Francisco, en la suave y fuerte palabra de un santo capuchino. Deténgase, me dijo. El padre de Luisa quería que continuara los estudios en la Universidad de Florencia, pero Luisa pensaba en consagrarse a Dios. Desde ese momento, bajo la dirección del padre Giovanni di Fivizzano, se inscribió en la Tercera Orden Franciscana, junto con su madre, preparando el evento con un periodo de meditaciones, de entusiasmo, de beatitud, tanto que lo consideré como uno de los acontecimientos más sentidos y vividos de mi vida franciscana. Me sentí como arrebatada, abismada por el ideal seráfico. Fue el inicio de un camino que la llevó no solo a convertirse en una fervorosa terciaria, con la profesión emitida en 1909, sino también a poner toda su persona al servicio de la difusión del ideal franciscano en su esencialidad evangélica. Con el cargo de secretaria de la Congregación de la Tercera Orden de Reggio Emilia, de 1714 a 1922, y luego de ministra de 1922 a 1923, se dedicó a la formación de los miembros, dando conferencias en las que se comprometía con diligencia tanto en su ciudad como en otros centros de Emilia. Cargada con el espíritu franciscano, sentí inmediatamente la necesidad impetuosa de comunicarlo a los demás y difundirlo, primero a mi madre, luego a las amigas y conocidas, para encaminarlas a la verdad y caridad de tanta libertad de espíritu. Para este fin, acepté hablar a las terciarias en varias ciudades de Emilia. Luisa además nos ha dejado un escrito en el que canta su enamoramiento por el ideal franciscano y sueña una vida franciscana vivida en la consagración hasta las exigencias extremas de la conformidad con Cristo crucificado y del amor universal. Si fuera franciscana, un manuscrito fechado el 25 de enero de 1918, un documento importante que contiene las líneas fundamentales de nuestro carisma franciscano. Vale la pena releer algunos pasajes. Escribo bajo la luz y la sonrisa de Dios en alta soledad, soñando mi sueño predilecto. Si fuera franciscana, desearía vivir la pobreza de Cristo. Todo lo querría pobre, todo excepto el pensamiento, la voluntad y el amor. Querría amar como nunca se ha amado, en eterna alabanza de su supremo amor. Me parece que si fuera franciscana, no querría otra tarea, otro deber, otro fin. Vivir para amar, amar para bendecir, bendecir para dar gloria al supremo amor. Si fuera franciscana,
querría encerrar la vida en una alabanza perenne. Pediría a Dios que me hiciera llevar a las almas a sentir su voz divina a través del universo creado, en la fe más ardiente y en la caridad más luminosa. Sí, pediría enseñar a las criaturas a transformarse en vivientes bendiciones de Dios. Amén. Lo que Madre Giovanna siente por San Francisco es más que una simple devoción y veneración. No es solo el modelo a imitar o el protector cuya intercesión se busca en situaciones difíciles. Es sobre todo el seráfico Padre. A él recurre con confianza familiar, como quien está al tanto de las necesidades y los problemas. Le pide que la haga partícipe de sus virtudes, de sus íntimos recursos para la fidelidad al Maestro Divino. He aquí algunas invocaciones que lo expresan. Seráfico Padre San Francisco, perdóname. Seráfico Padre San Francisco, levántame. Seráfico Padre San Francisco, ilumíname. Seráfico Padre San Francisco, transfórmame. Seráfico Padre San Francisco, inúndame de santa alegría. Seráfico Padre San Francisco, si me equivoco, corrígeme. Seráfico Padre San Francisco, si lloro, consuélame. Seráfico Padre San Francisco, dime que un día seré tuya. Seráfico Padre San Francisco, dime que viviré de tu espíritu. Pero hubo un momento en que Madre Giovanna fue llamada a testimoniar el carisma franciscano en el sufrimiento. Recordamos aquí que en vísperas de la guerra, la congregación aún no tenía las constituciones, sino solo un esbozo de regla, entonada al espíritu franciscano. En 1944, debido precisamente al conflicto mundial, las hermanas se refugiaron en Valtellina, en San Antonio Morignone. En esa circunstancia, Madre Giovanna se dirigió a Monseñor Alessandro Macchi, obispo de Como, diócesis a la que pertenecía y aún pertenece la parroquia de San Antonio, para iniciar el proceso hacia el reconocimiento eclesial de las religiosas, al menos a nivel diocesano. El obispo nombró un visitador apostólico en la persona de Padre Emilio Falcetta, padre jesuita. Del texto de la identidad de las misioneras franciscanas del Verbo encarnado, extraemos la crónica de este momento crucial para mantener y confirmar el carisma y la pertenencia a la espiritualidad franciscana de nuestra fundadora, quien llegaría a afirmar, o franciscana o muerta. Comienza un momento extremadamente difícil para la pequeña familia y para Madre Giovanna en particular. Lo nuevo del grupo naciente no encuentra suficiente espacio en las consideraciones rígidas del padre Falcetta y comienzan así los primeros conflictos. Él impone cambios en la denominación, en el hábito, en la modalidad de relación
que juzga poco conforme a la gravedad religiosa. Se dispone a la redacción de las constituciones, no sin continuos enfrentamientos con la fundadora. Humillada en innumerables ocasiones delante de la comunidad. Las constituciones son presentadas con la denominación misioneras del Verbo encarnado y no respetan el carácter franciscano del grupo. La fundadora pide ayuda al ministro provincial de los capuchinos para salvar el aspecto franciscano del carisma. Siento la necesidad de una guía, oh Padre Buenaventura, y como tal, déjenme ser franciscana con toda mi familia espiritual. Escuchen a un alma que les grita su dolor. Las cartas de Madre Giovanna en este periodo manifiestan su constante atención al misterio del Verbo y también destacan todo su esfuerzo por salvar el espíritu de libertad evangélica franciscana que cultivaba en sí misma y que deseaba fuera la característica fundamental de su familia. Lo recordará más de una vez a las hijas en sus cartas. Quiero recordarles que esta nuestra pequeña familia surgió del corazón de San Francisco de Asís. Yo, nacida franciscana en el alma, por la gracia de Dios. El venerado Padre Daniel, ejemplo luminoso de altísima vida seráfica. El inicio fue todo y solo franciscano. Ustedes bien saben cuánto me costó mantener este espíritu frente a los superiores de ese tiempo y que finalmente la Santa Iglesia ha sancionado. Les menciono estos grandes sufrimientos solo porque cada una de ustedes camina exclusivamente y victoriosamente por este camino que Dios nos ha dado para alcanzarlo en el cielo. Desde marzo, al concluir las dificultades anteriormente mencionadas, escribió: Desde hace ya 38 años el espíritu de San Francisco ha impregnado mi alma, convertida por solo deseo de Dios en madre de nuestra pequeña familia religiosa. He intentado organizarla en la simplicidad franciscana, hecha de caridad y de pobreza, para el apostolado, más eficaz entre los pobres y los humildes, intentando también infundir el espíritu seráfico en vuestras almas, para que cada una de ustedes lo viva intensamente. Ahora nos encontramos contentas, porque como ustedes mismas pueden constatar, en el tiempo presente, todo reclama este espíritu de caridad y de paz, de adaptación a toda la pobreza que atrae y conquista a las almas. Pues bien, hijas mías, ahora deseo manifestarles que en estos 2 años, tan llenos de dolor que quedarán imborrables en la historia de nuestra congregación, bajo el peso de la cruz que el Señor ha querido darme como prenda de gran amor, no he cesado de rezar, de suplicar para obtener la agregación de nuestra congregación a la orden del seráfico Padre San Francisco.
Adesso ascoltiamo a Macarena. Ahora escuchamos a la hermana Macarena. Grazie. Continuando con le parole di Stefania. Gracias. Continuando con las linguaggio forse un po' mescolato con l'espagnolo. hermana Estefania, disculpe por el italiano y el español, con algunas imágenes también que nos ayudarán. Quello che è il francescanesimo oggi. Sobre qué es el franciscanismo hoy. Scusate un momento. Disculpen un momento. La spiritualità francescana. La espiritualidad franciscana se basa en una experiencia de vida, la de Francisco y Clara, de Asís y sus compañeros. Así como ser cristianos es enraizarnos en la historia de Jesús de Nazaret y el movimiento que él inauguró. La importancia del movimiento generado por Francisco en su tiempo se dio porque estuvo totalmente inserto en los cambios que se producían y al mismo tiempo con una respuesta profundamente cristiana, o sea, traduciendo en esa cultura, en esas circunstancias particulares, la experiencia revolucionaria que vivió Jesús de Nazaret en la Palestina de los tiempos de Herodes y Poncio Pilato. San Francisco no copió las palabras y actitudes de Jesús como algo exterior, sino que comprendió profundamente lo esencial de la vida y mensaje de Jesucristo. Y desde esa sintonía vital, Francisco actuó en su propio tiempo y circunstancias tan diferentes de las cuales que vivió Jesús. San Francisco de Asís tampoco dio por hecho que la forma en que actuaba la iglesia en la que estaba inmerso estaba la forma en la que él tenía que actuar. Sabiéndose y sintiéndose iglesia desde esa sintonía profunda con Jesucristo que estaba cultivando, fue actuando según lo que esa fe le pedía en su realidad. Y ese fue el mayor aporte que hizo a la iglesia de su tiempo, ofreciéndolo un estilo de vida nuevo en el que muchas y muchos encontraron la forma de ser cristianos en serio. El mundo de San Francisco era un mundo en transformación, sobre todo las relaciones sociales, económicas, los cuestionamientos de los que querían volver a la iglesia primitiva. Francisco fue una persona de ese tiempo e hizo opciones que lo ubicaban a él y a sus hermanos y hermanas en la sociedad, entre los menores, junto a los leprosos, desde el mundo del trabajo, con el retorno a la experiencia de fraternidad y escucha de la palabra de las primeras comunidades cristianas, permaneciendo católico sin acatar todo lo que la iglesia de su tiempo promoviera. Cruzadas, por ejemplo, en un estilo de fraternidad muy participativo y sinodal, diríamos hoy, en verdadera familia carismática,
ya que su estilo de vida era atrayente para personas laicas, religiosas, presbíteros. Vivir el franciscanismo hoy implica inspirarnos en el proceso que hizo Francisco, volver a la experiencia de Jesús de Nazaret, intentar sintonizar con lo esencial de su vida y su forma de comprender el reinado de Dios y actuar en nuestro tiempo y circunstancias. Muchas veces, en el entusiasmo de nuestra fe y devoción, podemos caer en la trampa de los fariseos, que no sabían distinguir lo importante de lo secundario, quedándonos en asuntos litúrgicos, morales, eclesiásticos, o en estos tiempos de laicidad y disminución de la participación en muchas de nuestras iglesias, ponernos a la defensiva. Volver a lo central de la adhesión a Jesús es sin duda una de las grandes tareas del momento creyente presente. Vivimos hoy un cambio de época, así como Francisco, y eso nos desafía a tener los ojos y el corazón más abiertos que nunca, a no contentarnos con las prácticas que caracterizaron nuestra fe hasta ahora. El Papa exhorta a los franciscanos: sostengan tenazmente a la Iglesia, repárenla con el ejemplo, el testimonio, incluso cuando parece costar más. En cada pueblo, las y los francisclarianos de hoy debemos encontrar prácticas que expresen mejor lo esencial de nuestra fe. No serán exactamente las mismas en Italia que en Brasil, en Angola que en Bolivia. Sin embargo, algunos desafíos parecen ser bastante comunes a todos. ¿Cómo hacer visible el rostro de Dios? La cuestión fundamental para Jesús de Nazaret, que Francisco retomó y que también Madre Giovanna, fue la experiencia de la paternidad de Dios o su maternidad amorosa, misericordiosa, que los llevó a reconocer en todo ser humano y en toda criatura humana un hermano, una hermana digno de ser amado. Una experiencia profundamente personal, mística. Bautismo de Jesús, Francisco, la voz que le habla, o San Francisco ante el crucifijo de San Damián, o las experiencias de Madre Giovanna que Estefania nos ha recordado, que los volvió totalmente abiertos y comprometidos con la suerte, el destino de los otros. Es también la experiencia mística de ser uno con la humanidad, con el universo, con Dios presente en todo. No como una experiencia estática que paraliza en el gozo personal, sino la experiencia de estar inmersa en un amor que nos sobrepasa y hermana, y nos lleva a expresar eso en acciones que transformen aquello que hiere esa unidad
que hace sufrir a un hermano o una hermana. La comprensión de la realidad y del mundo de Jesús, de Francisco y de Clara, de Giovanna, fueron diferentes a la nuestra, que incorporamos la ciencia y la modernidad a nuestra comprensión de las enfermedades, de la naturaleza, del cosmos, de la psique, de las relaciones políticas y sociales, y así por adelante. Comprendemos que hay una autonomía de la creación y que esto no significa que Dios no actúe o sea ajeno a la historia, sino que lo hace desde adentro, desde su misma misión, desde su misma creación, a través nuestro. Los y las franciscanas podemos volver a reconstruir a la Iglesia, animándonos a hablar del reinado de Dios con un lenguaje nuevo, capaz de ser una buena noticia, no solo para los creyentes, sino para cualquier persona de nuestro tiempo. Revelar al Dios que es Padre, generador de vida, lo cual nos hermana profundamente. Un Dios comprometido con la historia, que no actúa mágicamente, sino a través de su creación, impotente para otra cosa que no sea amar. Un Dios que también es madre. Lo femenino muestra mejor la ternura e incondicionalidad de Dios. Tenemos que colaborar para que la Iglesia asuma con profundidad la participación plena de las mujeres en la teología, en la pastoral, en las decisiones. El franciscanismo hoy trabaja en muchas partes del mundo por la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. La fraternità universale. La fraternidad universal de esta experiencia de Dios nace el núcleo de la espiritualidad de Clara y Francisco de Asís, que no es ni la pobreza, ni la contemplación, ni la alegría, aunque estos son valores centrales de su carisma. El núcleo es el sentido y el anhelo de la fraternidad universal. El Papa Francisco, a los 800 años de la regla, invitó a toda la familia franciscana a redescubrir la belleza de la evangelización típicamente franciscana, que nace de una fraternidad para promover la fraternidad. Vivir la fraternidad y promoverla es una tarea fuertemente franciscana. ¿Cómo hacerlo en este tiempo? Por un lado, la globalización nos ayuda a conocer la variedad del humano, de las culturas y formas. Nos familiarizamos con lo diferente, con su comida, sus canciones, sus costumbres. También nos ocupamos de lo que pasa en un lado y otro, en Ucrania, en Gaza. Por otro lado, los algoritmos de Internet nos recluyen en burbujas de intereses y pensamientos en común. Y acabamos formando grupo solo con gente parecida a nosotros.
Nos acostumbramos a relaciones rápidas y pragmáticas que responden a nuestras necesidades inmediatas. Los franciscanos debemos ser tejedores de redes, es decir, incentivar los procesos colectivos en la búsqueda de soluciones a problemas comunes. Intentar que la gente se encuentre no solo con sus iguales, sino de forma intercultural e intergeneracional. Generar espacios de escucha, intercambio desde el afecto, la cultura, el compromiso social, espacios horizontales en los que se reciba y se ofrezca lo propio y se vaya gestando lo nuevo. Espacios que sean sanadores, que empoderen a las mujeres y a los más vulnerables, que den nuevas pautas para vivir la masculinidad a los varones sin apropiaciones ni violencias. Le intolleranze crescono, credendo che il nostro sia il migliore. Las intolerancias crecen creyendo que lo nuestro es lo mejor, la mejor cultura, la mejor religión. De ahí es lo que queremos que predomine. Es un paso que nos lleva a intentar dominar o eliminar al otro diferente. La conciencia de la fraternidad universal nos hace ver positivamente las diferencias. Valorarlas nos permite convivir y aprender de los otros. En América Latina todavía existen pueblos indígenas que a la mirada superficial de la cultura occidental pueden parecer atrasados y, sin embargo, desarrollaron estilos de convivencia y subsistencia muy sustentables, cosa que no pudo hacer la cultura hegemónica. Hoy muchos intentan aprender de la noción del buen vivir, sumac causai de los quechuas. La fraternidad está muy herida en nuestro mundo. Lejos de ser algo sentida y extendida, crecen los conflictos. ¿Cuáles han de ser las actitudes franciscanas ante los conflictos sociales o grupales? En unas catequesis franciscanas encontré algunas indicaciones prácticas. Facilitar, no agravar. Incluir, no excluir. Ya que la solución de los conflictos mediante la exclusión de la manzana podrida da poco resultado, sobre todo porque esa manzana es mi hermano o mi hermana. Cooperar, no competir, en la búsqueda de solucionar el tema en cuestión. Insistir, no desistir, aunque el camino sea difícil. Hablar, no enmudecer. Simplemente exponer los personales sentimientos ante el conflicto puede ser algo de gran ayuda.
implicarse. Scoraggiante la posizione Resulta desalentadora la postura de quien, una vez que ha estallado el conflicto, dice que lo veía venir, pero antes no dijo nada al respecto. credere nella possibilità Sentirse afectado, no intocable. Creer en la posibilidad de arreglo, en la multiplicidad de soluciones, es ya colaborar a su solución. mantenere l'adesione, no? Mantener la adhesión, no la ruptura. Quando accade che il conflitto non è Cuando arrivato ocurre que el conflicto no ha llegado a una solución satisfactoria, dobbiamo mantenere l'adesione habríamos de mantener la adhesión a las personas considerándolas tan valiosas, aunque heridas, como antes del conflicto. finalmente Distinguir dei conflitti. el nivel de los Un grande conflictos. conflitto non No es lo mismo un conflicto de envergadura que un pequeño asunto, inevitable muchas veces, de convivencia. Come francescani Desde el franciscanismo nos hacemos cargo de los lobos de la sociedad. della società. Lavoriamo per cambiare Trabajar por cambiar la realidad de violencias o adicciones, cercando di capire intentando comprender meccanismi los mecanismos que empujan a muchas hacia esas conductas e involucrándonos nel todos en el cambio cultural. Ad esempio, Por ejemplo, la trata de personas non sorge da sola. no surge solitariamente, Consumatori sino hay consumidores de los cuerpos o del trabajo de los otros. non basta No basta perseguir a los tratantes, se non si sino cambiamos la mentalidad machista y capitalista respecto a otros seres humanos, instrumentalizándolos según nuestros intereses. allo stesso modo De la misma forma, podemos hablar de las relaciones internacionales. possiamo facilmente cadere Con facilidad podemos caer en las etiquetas que se ponen a unos países y otros, che rispondono que responden más a los intereses del momento. come il Petróleo, minerales raros, agua, que a temas de derechos humanos realmente, o al menos no se mide con la misma medida a unos y otros. Trabajar por la paz implica trabajar desde la comprensión, el respeto, la transparencia, buscando el bien común que no tiene fronteras. Un tema directamente implicado hoy en día respecto a la fraternidad universal es el de los migrantes. Las migraciones siguen aumentando en el mundo por diversas causas: pobreza, cambio climático, conflictos armados. La hermandad nos exige superar las barreras mentales, culturales y económicas para reconocer que si no somos sociedades integradoras, estaremos propiciando la exclusión y la violencia. El problema de un migrante es el problema de todos, ya que las desigualdades a nivel mundial son gritantes y ningún país puede solucionar sus problemas solo. La relación fraterna pide una actitud de ternura y amparo en los problemas éticos actuales, sobre todo aquellos relacionados con la sexualidad, diversidades de géneros y sexuales, prostitución, moral familiar, aborto, etc.
y la bioética, manipulación genética, eutanasia, etc. Porque quien anda en estos terrenos acumula con frecuencia experiencias de rechazo y sufrimiento que hacen más inhumano su camino. El amparo y la ternura agregan humanidad, solidaridad y abren a un diálogo que permite caminos personales y sociales de crecimiento. Fraternidad cósmica. L'enorme contributo di San Francesco alla coscienza credente è stato quello di estendere la Un nozione enorme aporte de Francisco a la conciencia creyente fue extender la noción de fraternidad a todos los seres. averlo preso con un certo romanticismo, come A veces lo podemos haber tomado con cierto romanticismo, como algo pintoresco de Francisco. Sin embargo, responde a una experiencia profunda que tiene consecuencias. La no apropiación, el respeto, el cuidado. Leonardo Boff habla de una ecoespiritualidad. Vivir en la globalidad del ser, en el sentimiento que se estremece, en la inteligencia que se ensancha infinitamente, en el corazón que queda inundado de conmoción y ternura. Eso es hacer una experiencia ecoespiritual. Y continúa. Durante siglos hemos pensado acerca de la Tierra. Nosotros éramos el sujeto de pensamiento y la Tierra su objeto y contenido. Después de todo cuanto hemos aprendido de la nueva cosmología, es importante que pensemos en cuanto Tierra, que sintamos como Tierra y que amemos como Tierra. La Tierra es el gran sujeto vivo que siente, que ama, que piensa y que sabe que piensa, que ama y siente por nosotros y a través de nosotros. En cada lugar donde estamos hay problemáticas ambientales y muchas quedan invisibilizadas por indiferencia y complicidad de todos, o por los intereses de empresas que contaminan o explotan los bienes de todos. El franciscanismo hoy está llamado a ser voz de esos otros seres que no tienen voz. Aquí pasamos a otro tema, el de las causas de los problemas. Las inundaciones en Río Grande do Sul, en Brasil, se dieron por exceso de lluvias. Es una lectura simple que nos deja como estamos. En cambio, si profundizamos un poco, vemos que hay factores que promovieron ese comportamiento de la naturaleza y que las consecuencias fueran tan dañinas al ser humano. Algunos factores son modelos de explotación de la Amazonía, monocultivos en el sur, instrumentalización de los ríos de forma no sustentable, sistema que empuja a los más empobrecidos a habitar lugares de riesgo y así por adelante. Esa comprensión sí nos lleva a buscar soluciones que tengan más que ver con el buen vivir de los indígenas. Sabían que el respeto a la Madre Tierra
es básico anche per la también para la sobrevivencia humana. Anche noi francescani dobbiamo Los lavorare franciscanos debemos trabajar también por eliminar las causas de los problemas, solo no solamente llevarlo por paliar las consecuencias. l'azione assistenziale Es necesaria la acción asistencial. prendiamo cura Atendemos a las víctimas e nell'amore y en el amor y el cuidado revelamos el rostro de Dios. ma Pero al mismo tiempo lavoriamo trabajamos en la incidencia per incidere, cioè para cambiare ciò che causa il aquello que provoca causa le víctimas. vittime. E così Y así revelamos a Dios que actúa a través de sus hijos hacia una mayor humanización, cristificación de la historia. della storia. Cuando doy el pan Cuando doy pan a los pobres, me llaman santo. ma quando chiedo Pero cuando pregunto por qué los pobres tienen hambre, mi chiamano me llaman ha comunista, detto il santo vescovo brasiliano decía el santo obispo brasileño Don Helder Câmara, questa denunciando este análisis que le hacían. Oggi sappiamo che Hoy sabemos que los mayores causantes de la pobreza no son los gobiernos, anche sì, aunque con su mala gestión può aumentare, puedan incrementarla, ma sino las grandes multinacionales, le grandi aziende las alimentari, enormes empresas alimenticias, las grandes corporaciones petrolíferas, los fabricantes y vendedores de armas, etc. queste persone Estas personas y entidades escono indenne salen indemnes de cualquier vaivén e bassi e generalmente y generalmente aumentan sus beneficios a causa a resultas de las crisis que ellos mismos provocan. bisogna riconoscere che Hay que reconocer que, en general, vita cristiana también la vida a cristiana, volte a veces, incluso en convivencia con el sistema, sugli effetti ha trabajado con denuedo en los efectos de la pobreza, pero ha ignorado las causas. forse si pensa Quizás se piensa que ese campo no es el nuestro, ma pero como decimos, lì sta ahí está la fuente de los mayores dolores de la humanidad. si crede Se cree con cierta ingenuidad che sia la que es el fame, hambre el que mata, ma ciò che uccide pero lo que realmente mata è la es la desigualdad que lo provoca. ed i francescani e le francescane Y los franciscanos y las sono a tempo di franciscanas, ascoltare ¿estamos questo todavía a tiempo para escuchar este reto? Sí, diciamo di sì. decimos que Abbiamo sí, ancora tempo, lo estamos, anche se le nostre aunque azioni necesariamente nuestras acciones necessariamente y escano nuestras actuaciones hayan de ser l'entità della modestas. sfida non La dovrebbe magnitud del reto no habría de oscurecer esigenze di la risposta. exigencia de respuesta. Come direbbe Casaldáliga, Como diría Casaldáliga, è mattina, es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. allora mettiamoci al Entonces, lavoro. manos a la obra. Adesso, grazie a Llegó Karina, la Sor Macarena, Gracias a Sor Macarena y a Sor Estefania. e adesso abbiamo l'opportunità di fare Ahora domande. tenemos la oportunidad para hacer comentarios y preguntas. Anche possiamo fare nel chat. También podemos hacer preguntas en el chat.
Io voglio fare una domanda Yo quisiera hacer una pregunta a Stefania, alle suore de Angola. a Estefania, a las hermanas en Angola. ¿Cómo es que se vive el franciscanesimo ¿Cómo se vive el en questo franciscanismo posto? en este lugar? Quali sono le sfide? Io ¿Cuáles son los desafíos? conosceva più, ma Yo he hablado de los que conozco más, sono tanti sfide anche. pero seguramente hay muchos desafíos para la familia franciscana. Si alguien quiere decir algo. La comunità d'Angola ha avuto difficoltà con il collegamento. Siamo stati fortunati. Tuvimos dificultades con la comunidad de Angola, Y aquí con siete el nosotros, internet, Sor Liliana, pero o sea en que casa madre está Sor Liliana, por lo que ella podría acercarse al micrófono y responder. purtroppo il collegamento Lamentablemente, non no sempre siempre era hay perché c'è red, no siempre hay electricidad, no siempre hay internet. Buonasera a tutti. Buenas noches a Grazie todos. alle... Gracias Gloria vive in a las Angola. relatoras. Elena, scusa. Ah, sì, scusa. E buonasera a tutti e grazie mille alle... Muchas gracias a las dos relatoras que de verdad nos han estimulado a reflexionar y a tener un sentido de agradecimiento por el ser nosotras franciscanas. Por lo que puedo decir, aquí en Angola hay una historia muy grande vinculado al franciscanismo. La nueva evangelización del siglo pasado fue fruto a la presencia de los franciscanos, en particular de los capuchinos. Creo que es bonito que los capuchinos, sobre todo en los años de la guerra, en los últimos años, que han visto impedir dos grupos, impedir la sociedad. Los franciscanos capuchinos han sido muy cercanos a la gente, en las periferias, en las zonas más marcadas por la pobreza y más marcadas por la guerra. Chiediamo di parlare ad Angio per i traduttori. Ah, sì, scusate. No, va bien. Sí, disculpen. Por esto hay una linda experiencia de popularidad de los franciscanos capuchinos, una popularidad sana, evangélica. Los desafíos más grandes creo que son exactamente la capacidad de diálogo en los múltiples aspectos que la vida franciscana ofrece. Y también la religiosidad africana presenta. Hay muchas iglesias, hay muchos grupos, muchas veces apoyan una forma de religiosidad muy natural que temen las cosas extraordinarias, una presencia de Dios que castiga. Entonces, estas formas necesitan un diálogo con esta fraternidad, con esta capacidad de escucha y también de cercanía juntos, para poder crecer juntos y purificarse, para promover el desarrollo humano integral de las personas, para esta humanidad que tiene mucha riqueza, esta humanidad, y que uno de los desafíos que me viene a la mente es este. Grazie Liliana. Gracias, Liliana. No sé si Sor Estefania se ha podido volver a conectar.
anche l'aspetto dell'ecologia con la También el cura aspecto de la ecología, con el cuidado de la creación. En ocasiones también hay intervenciones que dañan la naturaleza en lugar de ayudarla por la búsqueda de los recursos naturales, sì, anche questo aspetto que también este aspecto, secondo noi è una sfida. según nosotros, es un desafío. Grazie, Sor Liliana. Gracias, Sor Liliana. Y qui una domanda da Sor Mariana Margheride. Aquí hay una pregunta desde Sor Mariana en Uruguay. ¿Por dónde empezar esas catequesis franciscanas, sea con los niños o con los adultos? ¿Cómo transformarnos para transformar? È una domanda per tutte noi, forse. Es una pregunta para todas nosotras, quizá. Non per Stefania y per me, sino No solo para Estefania y para mí, una sino para todos nosotros. me faccio Que es una pregunta que también yo me hago. mi sembra che ha una conversione personale Me parece que che noi la stiamo conversión personal y conversión cercando di fare comunitaria que estamos intentando continuamente hacer nel senso della testimonianza, en el sentido del nel testimonio, senso del creato che ha parlato en el sentido de la Liliana, ecología una que dijo ahora Sor Liliana, facile una di sensibilidad que no es fácil de compartir y eso se trasmette dopo y eso se transmite stiamo después. lavorando insieme, no? Me Las immagino personas que voi estamos trabajando juntos, me imagino, di adolescenti o nella catechesi. los adolescentes en la catequesis. Noi, Por quando parlavamo ejemplo, del creato, cuando hablamos de la creación nella en chiesa di Gori, Gori, en la iglesia de Gori, mettevamo anche l'idea dell'evoluzione, tutto quello che loro mencionábamos la idea de la evolución y todo lo que reciben en la escuela, non solo il relato biblico, no sino solo el relato bíblico, quello che loro ascoltano, sino también lo que ellos escuchan como para hacer una síntesis y guardare y también la mirar creazione la naturaleza, la creación, quello che imparano anche della scienza con lo que aprenden de la ciencia, come una buona notizia, anche. como también una buena noticia, Y facendo delle piccole azioni haciendo también pequeñas acciones de respeto fratellanza con, y de la hermandad con la naturaleza. per dire un esempio piccolino, Para poner un ejemplo sicuramente pequeñito, ogni comunità ha delle sue esperienze, seguramente cada una de las comunidades tiene sus experiencias de cómo buscan hacer esto, la sensibilidad con los migrantes, il rispetto alle differenze, en el respeto a las diferencias. forse un'altra può anche dire la Quizá otra puede decir su experiencia y cómo lo están haciendo. Io posso aggiungere Yo qualcosa, puedo añadir algo, aunque sea faccia la guida. aunque estoy haciendo la guía. Ho ascoltato anche He escuchado también sta parlando desde la Laudato que se Si, está hablando de la Laudato Si, desde los animatori o animadores, no sé cómo desde se los dice, animadores, no sé cómo se dice, Laudato Si, de la Laudato se Si. parla de una ecocatequesis. Se habla de una Quindi ecocatequesis, come fare un cambiamento hacer un nella nostra cambio mente, de nuestra mente, catequesi, nuestra praxis, de nuestra praxis, si parla de ecocatequesis. se habla de ecocatequesis. Io vedo ahí Yo veo una sfida allí un desafío para nuestra catequesis. para nuestra catequesis.
¿Alguna altra domanda? ¿Alguna otra pregunta? Se non abbiamo più domande, possiamo concludere. Si no Cueste- tenemos otras preguntas, podemos concluir este encuentro. Desideriamo ringraziare Perdón, tutti. Caterina ha alzato la mano. Scusa. Anch'io ringrazio Yo también agradezco, sea a Macarena que Estefania, por sus ricas relaciones. Pensaba en lo que Estefania pensaba de Madre Giovanna, el camino cansador que hizo para encontrar este valor reconocido y también a la actualización que Macarena nos restituyó. Una pregunta abierta: ¿cómo hoy en nuestra comunidad, cuáles valores franciscanos podemos como hermanas favorecer mayormente? Hablamos quizá la atención de la ecología o la dimensión fraterna, que seguramente nos estimulan más, pero pienso cómo a nivel de comunidad, no solo sensibilidad personal, individual, podemos elegir, podemos hacer elecciones en esta dirección. Una pregunta que no tiene en este momento quizá una respuesta, pero la dejo ahí. Concludiamo, Silvia, o... Y también aquí un aporte de Matilde Beltrán. Acá hay una aportación En Uruguay. Dice: me pareció muy enriquecedor el aporte sobre cómo actuar. de Matilde Beltrame. Me pareció muy enriquecedor el aporte sobre cómo actuar frente a los conflictos. Muchas gracias por todos los aportes. Podemos concluir ahora. Queremos agradecer a todos y cada una de ustedes, y en particular a los traductores Isaías Marcano, que tradujo al portugués, y Mercedes de la Torre, que tradujo al español. También agradecemos a todos los participantes que están presentes hoy y los invitamos al próximo encuentro que se celebrará el 15 de agosto, dirigido por las hermanas del equipo de la causa de beatificación, quienes nos hablarán sobre el ser mujer y ser madre y cómo Madre Giovanna lo encarnó en su vida. Para concluir, proponemos contemplar algunas fotos de Madre Giovanna en Asís y La Verna. Después de esto, abriremos los micrófonos para despedirnos.
Beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora di vita, beati, beati della nostra ora di vita. Beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora di vita. Beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora beati della nostra ora di vita. Non funziona molto il PowerPoint, ma comunque possiamo aprire i microfoni. Podemos ahora abrir los micrófonos. No funcionó bien el PowerPoint. Agradezco por la linda tarde. Muchas gracias. Ciao, grazie. Gracias. Muchas gracias. Obrigado. Muy interesante. Gracias, muy interesante. Un saluto a tutte, un saluto a tutte. Un saludo a todas. Ciao. Muchas gracias. Toina, ciao. 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 Ciao.